¿Qué tal amigos? Gracias por escuchar Verdad en la Red. Hoy les quiero hablar de uno de los milagros de la Santísima Virgen María bajo la advocación de la Virgen del Pilar. Pero antes de hablar de este milagro, veamos por qué se le llama Virgen del Pilar. Según documentos del siglo XIII, el apóstol Santiago el Mayor, hermano de San Juan, viajó a España a predicar el Evangelio, algo así como por el año 40 después de Cristo. Y una noche la Virgen María se le apareció en un pilar. La tradición nos cuenta que Santiago había llegado a Aragón, el territorio que se llamaba Celtiberia, donde está situada la ciudad de Zaragoza, y una noche, estando en profunda oración junto a sus discípulos a orillas del río Ebro, la Santísima Virgen María se manifestó sobre un pilar, acompañada por un coro de ángeles, cuando ella aún vivía en Palestina. La Virgen le habló al apóstol pidiéndole que se le edificase ahí una iglesia con el altar en derredor al pilar, y expresó: este sitio permanecerá hasta el fin del mundo, para que la virtud de Dios obre portentos y maravillas por mi intercesión con aquellos que imploren mi ayuda. El lugar ha sobrevivido a invasiones de diferentes pueblos y a la Guerra Civil Española de 1936 al 39, cuando 3 bombas cayeron sobre el templo y no estallaron. También se cree que la Virgen le dio al apóstol una pequeña estatua de madera. Luego de la aparición, Santiago junto a sus discípulos comenzaron a construir una capilla en donde se encontraba la columna, dándole el nombre de Santa María del Pilar. Este fue el primer templo del mundo dedicado a la Virgen María. Después de predicar en España, Santiago regresó a Jerusalén. Fue ejecutado por Herodes Agripas alrededor del año 44 después de Cristo, siendo el primer apóstol mártir. Luego del suceso, sus discípulos tomaron su cuerpo y lo llevaron a España para su entierro. Siglos después, el lugar fue encontrado y llamado Compostela, que significa campo estrellado. El primer santuario sobre la tumba de Santiago la ordenó construir el rey Alfonso II, el Casto de Asturias y el obispo Teodomiro en el siglo IX. Hoy se encuentra una magnífica catedral en ese sitio. Ahora veamos el milagro. Había un muchacho que se llamaba Miguel Juan Pellicer, nacido en Calanda, una región de Teruel. Era un mozo de 19 años, hijo de Miguel Pellicer, labrador pobre, y de María Blasco, su esposa. Trabajaba en Castellón de la Plana, al servicio de su tío Jaime Blasco, y cierto día tuvo la desgracia de caerse ante un carro cargado de trigo, cuya rueda le aplastó la pierna derecha. Debido a este incidente, fue necesario amputarle dicha pierna, como 4 dedos debajo de la rodilla, lo que se hizo en el hospital de Nuestra Señora de Gracia en Zaragoza, por el cirujano don Juan Estanga. El practicante Juan Lorenzo García tomó en sus manos la dicha pierna cortada y la mostró a diversas personas y la llevó a la capilla, en donde se depositan los cadáveres para enterrarlos en el cementerio del dicho hospital, en el cual fue enterrada. Tras su convalecencia, Miguel duró 2 años en el hospital citado, con una pata de palo y una muleta. En esas condiciones, solo podía dedicarse a mendigar. El cabildo le dio permiso para pedir limosnas a la puerta del Pilar. Fue mendigo en la puerta del templo de Nuestra Señora del Pilar, de la cual era muy devoto desde niño. Miguel se había encomendado muchísimas veces a la Virgencita del Pilar,
Ya en su pueblo había una ermita dedicada a su advocación y en la que Miguel se había ido a confesar y había comulgado muchas veces. Por las noches se recogía en una posada llamada el Mesón de las Tablas y si no tenía cómo pagar se iba al patio del hospital donde dormía en un banco. Sabemos que escuchaba misa todos los días pidiéndole a la Virgen y que se confesaba y comulgaba cada 8 días. Cuando los dolores de la cicatriz se ponían muy fuertes, se untaba con el aceite de las lámparas de la Virgen, a pesar de que el cirujano le había advertido que esa práctica no era muy buena para la herida. Pues bueno, así transcurrieron 2 años y llegó el año 1640. Miguel Juan ya no soportaba más y decide volver a Calanda, deseoso de ver a sus padres. Sin embargo, teme la airada reacción de sus padres, con los que rompió los lazos familiares al dejarlos abandonados para probar fortuna con su tío Jaime. Después de tan larga ausencia, se marchó a Calanda, su pueblo natal. Llegó tras un viaje penosísimo. Para ese entonces ya tenía 22 años. Al gozo de sus padres por verle, se unió la pena de tener un hijo inválido. Una vez recibido en casa, pues Miguel, para aportar algo a su familia, se marchaba en una mula a los pueblos vecinos pidiendo limosna para ayudar a sus padres, teniendo siempre gran memoria en sus trabajos de exclamar a la Virgen del Pilar y de rogarle con afecto le amparase. Estando España en plena guerra con Francia y poniendo fin a la independencia de Cataluña, la zona por donde vivía Miguel era un lugar estratégico en el desarrollo de la contienda. Los soldados que circulaban por la región muchas veces eran alojados en casas de los labradores y de gente del pueblo. En una ocasión, los padres de Miguel alojaron a uno de estos soldados, cediéndole la cama de Miguel. Era el 29 de marzo y Miguel trabajó en el cultivo, porque como tenía la pierna de palo a veces podía hacer estos trabajos y estaba muy agotado esa noche. Como a eso de las 10, se quitó la pierna de palo que llevaba y se acostó en una cama improvisada a los pies de la de sus padres, pues ya el soldado había ocupado la suya. Se encomendó muchísimo a la Santísima Virgen del Pilar y luego le entró un sueño muy profundo. Sus padres entraron como al cuarto de hora a la habitación y olieron una fragancia, un olor suave que no estaban acostumbrados, y con la luz de un candil que llevaban reconocieron a su hijo y vieron que tenía 2 piernas, que por ser camilla corta, la camita que le habían preparado, se le salían fuera de la cobija. Maravillados por esta gran novedad, despertaron a Miguel a grandes voces y le dijeron que viese que tenía 2 piernas y que les dijese cómo había sido esto. Miguel se despertó con mucha dificultad por estar en este sueño tan profundo y dijo que él no sabía, que cuando lo despertaron estaba en un sueño muy profundo y que soñaba que estaba con la Santísima Virgen en la capilla del Pilar de Zaragoza, untándose la pierna enferma con el aceite de una lámpara, y que se veía con pierna, y que tenía, por cierto, que la Virgen del Pilar se la había traído y se la había puesto. A primeras horas de la mañana siguiente, el pueblo entero, junto con el párroco a la cabeza, el notario real y los 2 cirujanos que allí vivían, se dirigieron inmediatamente a casa de los Pellicer. Más tarde, se celebró una misa en acción de gracias, donde Miguel se confesó y comulgó. Como cosa curiosa, la pierna al principio no estaba bien del todo. Miguel tuvo que acudir a la iglesia con las muletas. Pero lo más asombroso es que era la misma pierna cortada.
Allí estaban las señales de un antiguo mordisco que había recibido de un perro cuando era niño, y estaban otras cicatrices. Era pálida y débil esta pierna, con poca sensibilidad y más corta que la otra. En los días sucesivos fue desarrollándose hasta quedar totalmente normal. Sin embargo, se conservaba la tremenda cicatriz 4 dedos por debajo de la rodilla. Marcaba el lugar por donde había sido amputada. 3 días después, el 2 de abril, el párroco del vecino pueblo llamado Mazaleón, prudente y previsor, al enterarse del suceso, quiso comprobarlo. Para eso requirió al notario del mismo Mazaleón, don Miguel Andreu, con el cual se presentó en Calanda. El notario levantó acta ante testigos. Se conserva el original, en el cual se describen las señales que acreditan la identidad de la pierna restituida con la que había sido antes enterrada. También se conserva todo el protocolo notarial de Mazaleón en aquel año de 1640. El 5 de junio de 1640 se incoa proceso formal en el Tribunal Eclesiástico de Zaragoza, a instancia de los jurados de la ciudad, del Consejo y de la Universidad, y el 27 de abril de 1641 dicta sentencia el arzobispo Apaolaza en los siguientes términos: con el parecer y el consejo de los infrascritos ilustres doctores, decimos, pronunciamos y declaramos que Miguel Juan Pellicer le ha sido restituida milagrosamente su pierna derecha que antes le habían cortado. Se conserva en 72 folios manuscritos la copia literal del proceso que los mismos notarios del tribunal subieron para el Cabildo de Zaragoza. Este es el famosísimo milagro de Calanda, obrado por Nuestra Señora del Pilar a favor de un pobre labrador que la invocaba con filial confianza en medio de su desgracia. Es un milagro de primer orden, porque restituir una pierna enterrada hacía 2 años y medio es más que curar un tísico o un paralítico. Es el milagro de la resurrección de la carne, y está tan bien documentado que negarlo será llamar noche al día. El mismo rey Felipe IV hizo que Pellicer fuese a Madrid, le oyó con gran interés la relación del suceso y besó reverentemente la pierna restituida por la Virgen del Pilar. No solamente por este tipo de milagros tenemos que venerar a la Santísima Virgen, Madre de Cristo, segunda persona de la Santísima Trinidad. Si es suficiente para Él, tiene que ser suficiente para nosotros también. Tenemos que amarla. Y tú que me escuchas, hermano mío, por experiencia propia, vas a clamar: oh Virgen de vírgenes, ninguno de los que acuden a tu protección e imploran tu socorro es desamparado de ti. Gracias, amigos, por haber escuchado Verdad en la Red. Que la Santísima Virgen María ruegue por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.